Mi nombre es Bárbara Georgina Cosgaya Navarro y el día de hoy voy a estar, les voy a hablar sobre este proyecto de investigación, el cual será el uso de pinos con banda de tensión en la técnica de CBLO en perros con ruptura del ligamento craneal cruzado. Bueno, la osteotomía de nivelación basada en Cora es una técnica relativamente nueva, descrita por Don Hossel en el 2012, la cual consiste en una osteotomía radial centrada en el punto Cora. Con esto, obteniendo, o lo que se busca es obtener un ángulo de plato tibial postoperatorio en un promedio de 10 grados. El Cora, por sus siglas en inglés, significa centro de rotación de angulación, el cual es la intersección entre los ejes anatómicos tibial proximal y diaficiario o distal. Y otro punto importante que es necesario conocer para esta planeación de este procedimiento es el ACA, que significa en español eje de corrección angular, el cual es un eje perpendicular al plano de angulación. Ok. Y bueno, lo que se busca... Ya. ¿Ya? Ok. Y bueno, lo que buscamos aquí es conseguir un ángulo de plato tibial entre 8 y 12 grados. Don José lo que ha descrito bueno, en el momento que describió la técnica, este es de los resultados, ellos utilizaron para evitar este cambio en el ángulo. Bueno, se ha visto que hay un cambio postoperatorio en el ángulo de meseta tibial obtenido durante la cirugía, y él utilizó un perno de compresión tratando de evitar este cambio. Y pues en cuanto a los resultados, realmente la mayoría no tuvo un cambio, pero hay un porcentaje que es bastante alto, que sigue siendo un grado relativamente poco, pero apenas fue evaluada a las 7 semanas. Pero se ha descrito con otros artículos que sí hay cambios significativos en resultados posteriores, ¿no? Entonces, pues perdemos este ángulo obtenido durante la cirugía digamos que por esa tal vez inestabilidad de los fragmentos que hace que al final mude o cambie este ángulo, ¿no? Entonces, primeramente, o lo que necesitamos hacer primero, pues obviamente hacer una planeación digital prequirúrgica de nuestro paciente para, pues, tomar las mediciones pertinentes. Y pues para esto requerimos que el paciente esté bueno, principalmente la posición principal para las mediciones es la mediolateral, la cual necesitamos colocar el miembro en 90 grados, tanto la articulación de la rodilla como la del tarso. Para esto, pues sacar el ángulo de meseta tibial, como normalmente lo hacemos con una TPLO, por ejemplo. Y después de esto, lo que vamos a obtener aquí es primero el eje anatómico distal, el cual se hace a través de una línea, bueno, más bien de la intersección de dos puntos del tercio medio de la tibia y del tercio distal de la tibia, que sería esta línea de acá, y los círculos nos sirven para ubicar estos dos puntos. Después obtenemos el eje anatómico proximal, que se obtiene a través de una línea perpendicular a 90 grados de la línea que se trazó en el ángulo de meseta tibial, iniciando por los puntos de la eminencia intercondínea, que sería esta línea de acá. Y el punto de donde se interseccionan estas dos líneas se le llama el centro del Cora. Entonces, después de eso se traza una bisectriz que va a través del punto Cora y se selecciona el tamaño de cierre adecuado.
Después de esto, otras distancias importantes en obtener, ya una vez teniendo el tamaño de la sierra, es el D1, que es la distancia entre la intersección del ligamento patelar hasta donde inicia el corte de la sierra cranealmente, que sería esta que está aquí. Y el D2, que sería la distancia de la región caudal del corte de la sierra hasta la superficie caudal del plato tibial, que sería esta de acá. Y para saber, o bueno, obtener la distancia de la rotación, necesitamos, igual que en la TPLO, hay una tabla predeterminada que se utiliza, que pues con respecto a el tamaño de la sierra y a la magnitud del cora, aquí están, pues vienen ya las medidas predeterminadas. Hay otras medidas que se colocan ya después colocando, digamos que en este, por ejemplo, este método digital que nosotros tenemos del BIPOP tiene las placas que podemos utilizar y podemos hacer otras mediciones para obtener, digamos que, precisión durante la cirugía. Pero bueno, aquí no coloqué los ejemplos con la placa ya, ¿no? Pero bueno, esos son los puntos importantes en hacer en cualquier tipo de medición para esta planeación. En cuanto a las ventajas para utilizar esta técnica, bueno, pues son algunas, que principalmente la preservación de la epífisis tibial proximal, la cual nos permite la aplicación de un procedimiento auxiliar de estabilización. Esto pudiera ser útil, por ejemplo, en pacientes que son muy grandes o muy pesados, que pudieran necesitar algún tipo de método extra de fijación, ¿no? Para esto. También permite el uso de gran cantidad de hueso proximal y esto nos ayuda con pacientes de razas pequeñas que por el contrario, normalmente luego los fragmentos óseos suelen ser muy pequeños y pues esto en general por el tipo de corte hace que los fragmentos tengan un poco más de cantidad de hueso. También facilita el tratamiento en perros o bueno, en pacientes con ángulo de meseta tibial excesivo. Y una gran ventaja, bueno, de las principales que tiene esta técnica es que la podemos usar en perros jóvenes, ya que la osteotomía y los implantes se colocan distalmente a la placa de crecimiento tibial proximal. Entonces es una gran ventaja para pacientes que tienen este padecimiento, se puede utilizar. Y bueno, esta técnica es comparada mucho con la TPLO, debido a que, bueno, ya que la TPLO es mucho más antigua y tiene muchos más, se ha hecho más investigación con ella, se han visto tal vez que en evaluaciones a largo plazo pudiera haber ciertas lesiones que pudieran encontrarse a veces en los meniscos o digamos que de la evaluación clínica del paciente como tal, y pues esto se relaciona debido a que la TPLO, bueno, el eje de corrección angular no está anatómicamente alineado con el cora, en el caso de la TPLO, entonces, lo cual resulta en un mal alineamiento proximal y distal de estos ejes, que en el caso de la CBLO sí lo hace. No sé si se nota aquí. Entonces, la CBLO alinea estos ejes y la TPLO no, lo cual resulta en lo que se llama como efecto balcón, el cual se define o podemos definirlo como el cual la fuerza que se ejerce sobre el fémur hacia abajo se pasa detrás o de la craneal caudal a la tibia y no pasa sobre el centro del hueso como normalmente tendría que hacerlo. Entonces esta carga de peso digamos que cambia y lo que pudiera hacer es que esta carga de peso y aumento de fuerza sobre la articulación, digamos que pudiera como afectar a largo plazo tal vez a los resultados de estos pacientes, ¿no? Y hablando de la técnica quirúrgica, un poco a grandes rasgos, porque realmente pues es más precisa, pues bueno, se inicia igual que cualquier técnica que se va a abordar para ruptura del ligamento, sobre una incisión medial sobre la tibia proximal.
Y bueno, pasos importantes es marcar la línea de corte, que ya, bueno, basándonos en las distancias de 1 y de 2, con la ayuda de la sierra, solo se hace un marcaje de dónde va a estar la osteotomía para estar corroborando las mediciones sin completar la osteotomía. También podemos usar un jig, como se utiliza también en la TPLO, para ayudar principalmente para estabilizar los fragmentos y guiar el corte de la tibia. Después marcamos las líneas o las distancias de rotación que ya estábamos previamente calculadas sobre el fragmento proximal, debe estar más caudal, y del fragmento distal craneal. Entonces, terminamos el corte con la sierra, con la misma sierra, y ya podemos proceder a la rotación de los fragmentos. Una vez que rotamos los fragmentos, fijamos con una pinza de punta a punta los fragmentos para hacer la compresión interfragmentaria, y ya podemos, utilizamos los pines que vamos a, bueno, en este caso vamos a utilizarlo para poner la banda de tensión, para colocamos para fijar los fragmentos. Y luego colocamos la placa, la cual al momento, bueno, los puntos importantes son primero empezar con el tornillo más proximal. Esto simplemente para evitar o, bueno, estar corroborando que no vaya a entrar en la articulación, y luego terminamos con los más proximales y procedemos a colocar el tornillo en el orificio de compresión, y terminamos con los tornillos más distales. Posteriormente a eso se coloca la banda de tensión, como ya está descrita, pero bueno, esta es la técnica de la CBLO a grandes rasgos. Y bueno, en cuanto a utilizar la banda de tensión, digamos que ya se ha utilizado para otros métodos o para este mismo caso en general, y se ha visto buenos resultados debido a que igual es una técnica biomecánicamente sólida, es universal, ya que se puede utilizar tanto en pacientes pues muy pequeños como muy grandes. Y lo que buscamos con esto es neutralizar las fuerzas de cizallamiento que están sobre el plano de la osteotomía. Entonces, los pinos principalmente son utilizados para anclarse con el alambre de la banda de tensión, y lo que buscamos aquí es que las fuerzas de tracción que son ejercidas con la banda de tensión se tornen o se conviertan en una fuerza de compresión. Entonces, debido a que la línea de tracción está sobre el cuádriceps, pues esto aumenta la estabilidad en el fragmento, lo que nos ayudaría a que exista una remodelación ósea más rápida debido a esta compresión. Entonces, bueno, en cuanto a los artículos, bueno, de los que se evaluaron, principalmente los que más me llamaron la atención y de los más recientes, bueno, este es del 2016. Este más bien es de evaluación del propietario, que también se evaluaron signos clínicos a mediano y a largo plazo, pero pues en general, o lo que se obtuvo como resultado en general, fue que todos o la mayoría de los propietarios reportaron un buen retorno a las actividades normales del paciente. Y radiográficamente, creo que la última evaluación de los pacientes que más tiempo se evaluaron fue un poco más de 3 meses realmente, y de esta los pacientes tuvieron una remodelación radiográfica que ya se podía observar en el 69% de los pacientes, y bueno, aquí los propietarios pues reportaron un buen progreso, ¿no?
de la mayoría de estos pacientes. Otro artículo que me pareció igual importante mencionar, principalmente por esta comparación que hace mucho con la TPLO, que inclusive pudiera llegar a tener a largo plazo, se han reportado tal vez lesiones en los meniscos. Esta es del 2016 también, el cual se le realizó una segunda valoración artroscópica en pacientes con osteotomía basada en Cora. Y igual en términos general, creo que los pacientes más que se evaluaron, bueno, en general esta segunda evaluación se hicieron aproximadamente entre 9 y 24 meses posquirúrgicos, y pues en conclusión obtuvieron que realmente la CBLO produce cambios mínimos o nulos en el cartílago articular en este tiempo medio, ¿no? Entonces, esto me pareció muy interesante. Y esta, que es un artículo bastante reciente, que realmente esto no es con pacientes in vivo, es con un sistema computacional, en el cual se compararon la TPLO, la CBLO, y bueno, igual se hizo evaluación de rodillas fisiológicas y patológicas, en el cual se estuvieron midiendo las fuerzas, que serían las fuerzas del ligamento pateral, la fuerza de compresión intraarticular y la fuerza del cuádriceps. Concluyeron, o bueno, de las conclusiones resaltan que en general, tanto la TPLO como la CBLO aumenta estas fuerzas que se evaluaron. Pero el único, bueno, de los detalles importantes que puedo observar en comparación con estas es que la CBLO produce menor fuerza de compresión en los ángulos de flexión durante la marcha normales en el paciente, que serían entre 135 y 117 grados. Es como un punto importante que pudiera estar, diferenciarla de la TPLO, pero aún así, realmente no se ha establecido como que realmente la CBLO pueda ser una alternativa viable para la TPLO, ¿no? Realmente esta prueba, esta técnica, como mencionó al principio, es relativamente nueva, y pues todavía falta que sigamos evaluando a pacientes tratados con esta técnica en un futuro más a largo plazo, ¿no? Para realmente ver cómo les va con ellas, o si no tuviera algún tipo de, pues más que complicación, como algún tipo de lesión igual por la misma cambio biodinámico que se realiza con esta prueba, ¿no? Con esta técnica. Y bueno, nuestro objetivo general pues es evaluar la eficacia terapéutica de esta estabilización en pacientes con ruptura del ligamento cruzado craneal mediante la CBLO con placa ortopédica bloqueada en conjunto con la banda de tensión. Y nuestro objetivo específico es evaluar si esta asociación de la placa con la banda de tensión puede impedir esta alteración en el ángulo de meseta tibial postoperatorio. Nuestros materiales y métodos pues van a ser utilizados 20 pacientes caninos con signos clínicos de ruptura del ligamento cruzado craneal de raza, sexo, edad y peso aleatorio, todos provenientes de la Clínica Quirúrgica de Pequeños Animales del Hospital Veterinario de la Universidad Federal Rural de Pernambuco y de clínicas particulares aledañas. Previamente se les realizará un examen clínico ortopédico para diagnosticar la ruptura diagnosticar la ruptura del ligamento cruzado craneal, y pues a todos los pacientes se utilizarán una placa y 2 pinos en conjunto con la banda de tensión. La placa va a ser de compresión dinámica, poliaxial y bloqueada. Y en cuanto a la evaluación postquirúrgica, se va a utilizar esta tabla que ha sido descrita para las características que son de claudicación, para las características clínicas de los grados de claudicación, para clasificar el uso del miembro pélvico en perros con ruptura del ligamento cruzado craneal en la consulta, y después, primero la consulta y después ser sometidos a CTW. Se ha tomado un artículo del 2019, el cual se basa en 7 grados, desde el número 1, que es el animal, que en el animal no se mantiene en estación, hasta el que el animal puede usar el miembro sin cualquier restricción. Y vamos a utilizar también radiografías, exámenes radiográficos postoperatorios a los 3 y a los 6 meses, y se evaluará también el proceso de remodelación y cicatrización ósea con un sistema de puntuación basado en 5 puntos para que esta igual ya ha sido descrita también tanto para evaluar TPLO y CBLO en estos artículos. Y también vamos a hacer mediciones radiográficas
para realmente observar si hubo permanencia de este ángulo mesetotibial obtenido durante la cirugía o no. Entonces, pues, ¿qué esperamos de esto? Pues realmente se espera que este método sea eficaz para promover esta unión ósea adecuada y evitar la alteración del ángulo de meseta tibial postoperatorio, resultando en un pronto retorno a las actividades normales de nuestros pacientes. Y es todo.